Otra vez estamos delante de ustedes para continuar estudiando la santa y bendita palabra de nuestro Dios. La semana pasada nos quedamos estudiando cuando San Pablo llegó a Cesarea y tuvo que defenderse de la acusación de los judíos frente al gobernador Félix. Ahora estamos aquí porque como los judíos quisieron destruir a San Pablo, el gobernador Félix le dio la oportunidad de defenderse. Entonces, en este estudio vamos a terminar con la defensa de él ante Félix. Capítulo 24 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer ahora desde el versículo 10 hasta el 21. Habiendo hecha señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez en esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a Jerusalén, como dijo él, para adorar, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amontonando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, ni pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Por esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mi Padre, creyendo todas las cosas que la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años, vine a hacer limosna a mi nación y a presentar ofrenda. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme, si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en voz alta acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Amén. Esa es la defensa que hace Pablo ante el gobernador Félix. Veamos algunas cosas. Él lo primero que hace es que reconoce el tiempo que el gobernador Félix tenía como juez. Dice que tenía 7 años. 7 años suficiente para hacer un examen
y juzgar a un juez si va a ser lo correcto. Además de esto, la palabra que acabamos de leer, lo que dice, mis hermanos, que él le dijo el tiempo que tenía de haber llegado a Jerusalén. ¿Cómo se lo dijo? Diciéndole, no hace más de 12 días que yo vine a Jerusalén. De manera que ni siquiera 2 semanas completas tenía San Pablo que había venido del Asia hacia Jerusalén. Le dijo lo que estaba haciendo en el templo. Se lo dijo claramente. Yo subí para adorar. Yo subí para adorar. En eso estaba yo en Jerusalén. Le dijo muy bien que él estaba en ese templo porque había venido para adorar y cumplir algunos ritos religiosos que él como judío tenía bien hacer. Nadie lo podía acusar de haber hecho nada malo. No me encontraron amotinando a nadie, no me encontraron que yo estaba haciendo alboroto en ninguna sinagoga, no me encontraron haciendo alboroto tampoco en cualquier parte de la ciudad. De manera que nadie podía acusar a San Pablo, dijo él, de yo haber hecho alguna cosa mala. Ahora, si San Pablo aprovechó ante Félix, el gobernador romano de Cesarea, para, hermano, el defender su fe. Y en la manera en que está escrito en los versículos 14 hasta el 21, uno se da cuenta cómo San Pablo defendió su fe. Si usted tiene su Biblia abierta, se van a dar cuenta de lo que le estoy diciendo. Lo primero que el versículo 14 dice: por esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Es decir, yo no soy un hereje, ni lo que yo creo es herejía. Todo lo que yo creo, dijo San Pablo, está escrito en la ley de Moisés y también en los escritos de los profetas. Entonces, si no herejía, ¿por qué me acusan? Además dice, yo creo en la ley, yo creo en los profetas. Y le dice, la tercera cosa que le dice a Félix San Pablo ahí es que igual que ellos creo en la resurrección de los muertos. Y él dice ahí, la resurrección de los muertos, porque le habla de la resurrección de justo y de injusto. Le está hablando que todos van a resucitar otra vez. Y eso era, hermano, una ley fundamental de la creencia de los judíos. Además le dice, miren, yo he servido a Dios con limpia conciencia. Delante de Dios y los hombres, yo estoy radicalmente, yo estoy limpio. No he hecho nada malo. Ahora, si vemos los versículos 17 y 18, también nos vamos a dar cuenta de lo que él estaba cumpliendo como judío que era. Dice el versículo o los versículos 17 y 18. Pero pasados algunos años, vine a hacer limosna a mi nación y presentar ofrenda. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Es bueno que nosotros, hermanos, sepamos esto.
yo le he puesto aquí un título a ese pedacito ahí: cumplimiento de su deber religioso como judío. De manera pues, hay cosas que San Pablo, como buen judío, tenía que hacer, no porque él creyera que eso lo iba a salvar, porque San Pablo dijo muy bien que él era salvo por la gracia, pero al presentar ofrendas, él iba y se purificó para que los judíos no lo acusaran de ninguna cosa mala que él, como predicador del Evangelio entre los gentiles, ellos podían acusarlo de herejía. Entonces él presentó su ofrenda. Ya nosotros inclusive habíamos estudiado antes que él le ayudó y le dio dinero a algunos judíos ahí para comprar para que pudieran pagar su voto, es decir, comprar los animales que ellos tenían que hacer para pagar su voto que habían hecho de nazareo. Entonces, Pablo dice en la Escritura: yo estaba purificado en el templo, no tenía malas compañías. Pero ¿qué pasó? Unos judíos que llegaron del Asia, dijeron que ese Pablo estaba enseñando que no tenían que respetar la ley de Moisés y nada de eso. Sin embargo, San Pablo le dice: ellos que me acusaron ante el Sanedrín, cuando me vieron adorando ahí, debieron de estar aquí para acusarme. ¿Y por qué ellos no están aquí para acusarme? Porque no tenían nada de que San Pablo dijera: yo me arrepiento de esa cosa. No lo acusaban. Y el versículo 20 al 21 lo que dicen es: o digan estos mismos, si hallaron en mí alguna causa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. De manera pues, mis queridos hermanos, que la Biblia dice que cuando hablen mal de nosotros, son las palabras de Jesucristo en el Sermón del Monte, cuando hablen mal contra nosotros mintiendo, que dice que nos gocemos y nos alegremos, que nos gocemos y nos alegremos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. De manera que Pablo lo que está diciendo, es reafirmando su fe en el Señor. Yo dice: lo último que yo dije, que prorrumpí, que hablé en voz alta, era de la resurrección, y en eso la mayoría de los judíos estaban muy, pero muy de acuerdo. Ahora vamos a ver, mis hermanos, la actitud de el gobernador frente a lo que los acusaban y frente a San Pablo. Eso lo vamos a mirar en los versículos del capítulo 24, del versículo 22 hasta el 27. Dice la Biblia: entonces Félix, oída estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirles o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer,
que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a San Pablo. Ahora, hermano, en este tiempo que nos falta, vamos a ver la actitud del gobernador para que nos demos cuenta cómo actuó él. La actitud del gobernador tiene que ver, hermano, con 2 cosas importantes. La número 1 es, o 3 cosas importantes. La número 1 es cuando aplazó la audiencia para que viniera el tribuno Lisias de Jerusalén. Segundo, dejó a Pablo preso con cierto privilegio. Y tercero, tuvo cierto interés en oír la fe en el Señor. Vamos a estudiar estas 3 cosas para que veamos cómo era ese gobernador Félix. Lo número 1, que después que los judíos están acusando a San Pablo, él aplazó, porque dice la Escritura, bueno, pero yo no veo motivo para que este hombre esté preso aquí. Entonces dice, aplazó la audiencia para que viniera el tribuno Lisias de allá de Jerusalén. Lo aplazó, como le dio el tiempo para que se juntara él y el tribuno para dialogar sobre la prisión de San Pablo. Dejó entonces a Pablo preso con algunos privilegios. Recuerden, hermanos, que San Pablo era, además de judío, tenía ciudadanía romana. Para que ustedes se den cuenta que desde hace tiempo ya la gente puede tener doble ciudadanía. Nosotros tenemos por lo menos 2 ciudadanías. Hay algunos que tienen hasta 3. Tienen la de su país, tienen la de otro país y tienen la ciudadanía del reino de los cielos. Pues nosotros tenemos la ciudadanía de nuestro país y tenemos la ciudadanía del reino de los cielos. Cuando el gobernador le dice al que guarda a Pablo en la prisión, manténlo preso, pero con algunos privilegios. Eran 3 los privilegios. Le dijo, dale alguna libertad. Es decir, tal vez una prisión domiciliaria, sin cadena, pero que él no podía salir del lugar. Segundo privilegio, podía ser servido por alguno de los compañeros de San Pablo. Es decir, que tenía la libertad de que le sirvieran. Tercero, podía entonces recibir visitas. Es decir, Pablo no estaba en una mazmorra. Pablo podía recibir gente que le visitaran de su familia o amigo. Ese privilegio se lo dio el gobernador. Ahora, lo segundo es que el gobernador tuvo cierto interés por oír la fe en el Señor. Cierto interés, ¿por qué? Porque era que Pablo insistía mucho, Pablo seguía predicando y él dije, pero yo nunca había escuchado esto.
yo tengo que entender qué es lo que el hombre está diciendo. Y fue entonces a visitarlo un día con su mujer llamada Drusila, que era judía. ¿Ok? Entonces manda a buscar a Pablo, ahí está Drusila, y él le dice, yo quiero oír lo que tú predicas, lo que tú enseñas, qué fe es la que tú tienes. Pero San Pablo era de esos predicadores que no venden el mensaje. Es decir, que enseñan la verdad de Dios. Nosotros como predicadores del evangelio, nosotros no podemos oír para endulzarle el oído a la gente, para que la gente escuche lo que quiere escuchar. No, nosotros tenemos que dar la palabra tal como está escrita. Lo que es pecado es pecado. Lo que no es pecado, pues, no es pecado. Entonces, Pablo le habló un mensaje muy fuerte. Oiga bien, está frente al gobernador. Y qué bueno es un predicador o un maestro, hablar en contra de un gobierno corrupto, de un presidente corrupto, o no importa el puesto que ocupe en un lugar, pero siempre a espalda de él. Pero no, San Pablo fue frente a frente. ¿Y de qué cosa habló San Pablo? Le habló de la justicia, le habló del dominio propio y le habló del juicio venidero. Es decir, está hablando con un hombre que no era justo, no tenía dominio propio y no estaba preparado para presentarse ante el justo juicio del Señor. Un estudio que hemos hecho, además de que dice que que Félix lo que hizo fue que cuando oyó esas tres cosas, como que se asustó, se espantó, como que dijo, y como Pablo sabe que yo tengo esos problemas. ¿Por qué? Recuerden a Juan Bautista. Se espantó, ¿por qué? Porque Drusila era una mujer ajena, que él se la había quitado a otro hombre. Entonces él no tenía dominio propio, no era justo y no podía presentarse ante el tribunal de Dios. Recordemos lo mismo que hizo Juan Bautista con Herodes. Se lo dijo, a ti no te es lícito tomar a Herodías, la mujer de tu hermano. Y por eso Herodes mandó a matar a Juan por petición de su mujer. Hermano, hay veces en que el predicador del evangelio, el maestro del evangelio sufre. ¿Por qué? Por dar la palabra, por decir la verdad. La verdad, hermano, tiene que ser dicha, duélele a quien le duela, porque el mensaje del evangelio. Ahora, ¿cómo decimos nosotros que ese Félix, siendo gobernador, era un corrupto, era un sinvergüenza, no era un hombre bueno? ¿Por qué? Porque él procuró sobornar a Pablo. Él procuró sobornar a Pablo. ¿Qué pasó con él? Lo mantuvo, sabiendo que Pablo era inocente, lo mantuvo 2 años preso, 2 años. Y constantemente lo visitaba, dice la palabra del Señor, procurando a ver si San Pablo le daba dinero para que lo suelte. Oh Dios, y de eso está yendo el mundo, que la gente, aquí en este país dice que el que tiene dinero no va a la cárcel, porque de cualquier manera soborna, hermano, a jueces, a fiscales, a policía, a todo el mundo, y sale libre. Entonces, eso es de viejo, es de viejo. Ahora, ¿qué pasó? Pasaron 2 años. En ese periodo que San Pablo estuvo preso ahí en Cesarea 2 años, entonces lo revelaron a él, lo botaron del cargo. Vino otro gobernador. Eso es lo que la palabra del Señor dice en el versículo 27. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo. Y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó
preso a Pablo. De entender que era un juez injusto. Ahora, como tú no me diste dinero para yo mantenerme en bien con los judíos, ahora te voy a dejar preso. Miren, hermano, ya concluyendo el estudio de esta ocasión, esta historia nos demuestra que cuando el Señor llama a un siervo de Él y le da un ministerio, no importa que Satanás y sus demonios traten de impedirlo. Dios usará a quien nosotros menos creemos para defendernos. También hay que tener en cuenta que todas las propuestas no se aceptan, aunque vengan de jefes civiles o militares. Solo tenemos que confiar en el Señor. Él nos dará ayuda siempre. De manera pues, mi querido, que el Señor lo bendiga. No nos dejemos sobornar, no sobornemos a nadie y esperemos que Dios tiene siempre una palabra de Dios para nosotros. Que el Señor lo bendiga a todos. Amén.